Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como todas las semanas estamos en la mesa de análisis con temas importantes, temas interesantes para la región, para el estado, y hoy no es menos. Hemos invitado al secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, Armando Villarreal Ibarra, y que nos aceptó esta invitación para platicar con ustedes en relación a un balance económico del gobierno de estos 6 años. Muchas gracias, Armando, por aceptar la invitación. Hombre, el agradecido soy yo. Un saludo a tu auditorio, un saludo claro a ti también, a todo tu equipo. Y bueno, pues a la orden para platicar con tu gente, para que tu auditorio se entere de lo que sucede en las finanzas estatales, ahora que estamos a poco menos de 3 meses de dejar esta responsabilidad. Es importante resaltar los logros que se han concretado en la administración de Mario López Valdés, y también el tema de las finanzas, que es un tema importante, de trascendencia, y que a todos nos termina preocupando, ¿no? Bien, Armando, yo quisiera que como dice luego, empezar por el principio, ¿no? Claro, como tú gustes, Yamil, con confianza, la pregunta que tú gustes. No, ya sé, Sí. Cuando te hice la invitación yo te dije que era abierto, que no había ninguna situación que pudiera ser diferente a lo que es una entrevista objetiva, ¿no? Principalmente. Claro, así es. Armando, empezaron en el 2012. ¿Cómo se inicia este sexenio? Económicamente hablando, en relación a cómo estaba la situación económica del 2012. Bueno, sí, entramos en el 2011, ¿no? En el 11, es correcto. Sí. Es importante resaltar que la función de un servidor como secretario de Finanzas, pues tengo que estar cuidando muchos aspectos, ¿no? Estar cuidando el gasto, estar cuidando la deuda, estar cuidando que el recurso se aplique adecuadamente en los proyectos estratégicos con los que cuenta el Estado o que el gobernador quiere impulsar en su sexenio. También es importante resaltar la capacidad que tenemos que tener como gestores ante la Federación y los ingresos o el presupuesto que podemos lograr cada año, ir buscando la posibilidad que se vaya incrementando, porque si bien es cierto, nunca terminas de tener el dinero que necesitas para cumplir y satisfacer todas las necesidades que hay en el Estado, pero también es cierto que tienes que ser un insistente gestor y un gestor muy sistemático y muy organizado, de tal manera que cuando hay posibilidad de bajar recursos de la Federación, Sinaloa está en condiciones de hacerlo. Porque hay momentos en el transcurso del sexenio que no estás preparado, o sea, encuentras la posibilidad de bajar el recurso y no estás preparado porque no tienes el proyecto, porque no tienes la ficha técnica, porque no tienes el objetivo en el cual lo quieres invertir. Y quiero decirte que lo primero que tenemos que hacer es contar con recursos, es contar con un presupuesto que nos permita hacer el mayor número de cosas. Y Sinaloa ha sido exitoso en eso en estos 6 años. Nosotros en el 2011 que entramos, o más bien en el 2010, el presupuesto que ejercieron la administración anterior fue de 41,000 millones de pesos. Ese fue el presupuesto que les tocó a ellos en su último año, ¿no? De ese presupuesto, Armando, ¿cuánto era el recurso captado por el gobierno directo? Prácticamente el gobierno, los ingresos propios del gobierno andan entre el 6 y el 8% anual. Quiere decir que en un 92 hasta en un 94% dependemos de los ingresos federales. Pero aquí hemos hecho una gestión importante en estos 5 años, en estos 6 años, y hemos logrado incrementar nuestro presupuesto hasta en un 48%. ¿En qué medida? En la medida en que en el año 2016 estamos ejerciendo un presupuesto de casi 61,500 millones de pesos. Tienes una diferencia de 20,200 millones de pesos entre el 2010 y el 2016. ¿Esto qué habla? Que
estuvimos atentos a las gestiones ante los diputados federales, ante los funcionarios de Hacienda. El gobernador ha sido un gestor incansable de estos recursos. Nosotros, a través de la unidad de inversiones que preside José Luis López Montiel, de un servidor en finanzas, hemos sabido concretar los proyectos, hemos sabido armar los expedientes para que ese recurso llegue a Sinaloa, porque una cosa es que lo consigas, otra cosa es que quede dentro del presupuesto federal y otra cosa es que cumplas con los requisitos para poderlo traer a Sinaloa y ejercer en Sinaloa. Y en la administración de Mario López Valdés hemos sido exitosos en ese renglón. La posibilidad de incrementar nuestros presupuestos hasta en 20,000 millones en un sexenio. Ahora, en este caso, por decirte, 91, en el 2011 era 41,000 millones. Así es. De estos 41,000 millones, ¿cuál era el ingreso directo del gobierno del Estado? Era el 3%, estabas hablando más o menos de 1,200 millones. De 1,200 millones, así es. 1,200. O sea, ¿y en qué consiste el ingreso del Estado? El ingreso del Estado consiste en el impuesto sobre nóminas, en el impuesto a la tenencia, al hospedaje, a los visitantes que vienen y se hospedan en los hoteles de Sinaloa, hay un pequeño impuesto que ellos pagan, a también los derechos que cobramos, como son las placas, las calcamonías en el refrendo vehicular, actas de nacimiento, registro público, todo ese tipo de contribuciones que el sinaloense tiene a bien, y le agradezco a través de tu medio que ha sido un contribuyente pagador. Hemos avanzado mucho en los rezagos que hemos tenido de impuestos por cobrar, y también hemos hecho muchas promociones a través del Gobierno en Movimiento, a través de esos programas que el gobernador impulsa para que la gente pueda ahorrarse el 100% de multas y recargos y actualizaciones, de tal manera que hemos logrado que los contribuyentes sinaloenses pues cumplan con el tema del pago, ¿no? Y les agradezco, los que me están escuchando, los que me están viendo, pues les agradezco mucho eso, ¿no? Ahora, en este año 2016, 61,500 millones, de estos, ¿cuánto es el ingreso directo que has obtenido con todo esto? Ok, muy bien, mira. Este 61,000 millones se divide más o menos en 4 conceptos. El primer concepto es los ingresos de libre disposición. Ahí más o menos son 20,000 millones de pesos, de los cuales 18,000 vienen de la federación, 17,000 vienen de la federación y 3,000 millones los generamos aquí en el estado de Sinaloa. Con esos 20,000 millones del presupuesto total, repito, que es de 61,000, con esos 20,000 operan los 3 niveles los 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Todo el dinero que ustedes ven como sinaloenses que se invierte en Sinaloa en el gasto operativo de todas las dependencias, de todas las instituciones, de todos los organismos y de todos los programas sociales que ustedes ven que funcionan en Sinaloa, sale de estos 20,000 millones de pesos. Otros 20,000 millones, para completar 40,000, o más o menos 45,000, otros 25,000 millones para ser más exacto, es el dinero que viene también de la federación y le llamamos de alguna manera recurso federalizado o subsidios para las universidades. Entre esos dos tenemos 25,000 millones de pesos. ¿Para qué lo usamos? Lo usamos para salud, educación, seguridad pública y como lo dije, subsidio para las universidades, para la UAS, para COBAES, para el ICATSIN, para todos esos institutos también que se dedican a la capacitación. Entonces ya llevamos 20,000 de recursos de libre disposición que los gastamos en los tres poderes, 25,000 que viene etiquetado para específicamente seguridad, salud, educación o universidades, y los otros 15,000 para completar, o 16,000 para completar los 61,000, llegan directamente a las delegaciones federales, pero se invierten en Sinaloa, se gastan en Sinaloa. Por eso la suma que nosotros damos del presupuesto, cuando sale el presupuesto de la federación autorizado, más o menos no más o menos, sino a más tardar el 15 de noviembre, entonces el gobernador siempre ha dado una conferencia de prensa
con los diputados que jugaron un papel importante, y también les agradezco a los diputados que nos han ayudado siempre a generar más recursos para Sinaloa, y se hace una conferencia de prensa y se da a conocer a los medios de comunicación y a la sociedad en general el presupuesto que se va a ejercer o que se espera ejercer, porque siempre, como la palabra lo dice, se presume que vamos a recibir esos ingresos. Entonces se dan a conocer, y esos eventos que hemos hecho cada año, en el 2011, el 12, el 13, el 14, el 15, incluso el 16, siempre los presupuestos han sido exitosos, siempre han sido hacia la alza, a tal grado, te repito, de administrarse en el 2011, en el 2010, 41.500 millones, a tener un brinco positivo a 61.500 en el 2016. Tú decías la gestión, lo que se ha hecho para conseguir más recursos, o sea, todo lo que se consigue es sobre estos 61.500, o hay extras que se han conseguido para obras especiales. Sí, sobre cada año siempre seguimos insistiendo. Esto de lo que yo te estoy platicando ahorita y de estas estadísticas o de estos números son de lo que nos sale oficialmente en el presupuesto, ¿sí? De cada año. Pero sin embargo, cada año seguimos haciendo gestiones mes a mes para proyectos especiales o para obras especiales. Ahí también nos ha ido muy bien. En el transcurso de los 6 años, bueno, de los 5 años, porque este lo traigo corte al 31 de diciembre del 2015, hemos conseguido 3.800 millones adicionales a lo que nos salió en los presupuestos iniciales. Cada año hemos conseguido un poco más de dinero del presupuesto oficial. El primer año, que fue el 2011, conseguimos 390 millones adicionales durante el año para diferentes obras. El segundo año, que fue el 12, conseguimos 245, en el 2013 768 millones, y donde hemos tenido el mayor de los éxitos en conseguir recursos adicionales durante el año fue en el 2014, que conseguimos 1.662 millones adicionales. Por eso ustedes pueden ver que son posibles hacer los teatros, los museos, puentes, pasos deprimidos les llaman, ¿no? Que en Culiacán se han hecho varios, que pasas por debajo de la calle. Y bueno, se ha hecho un fin de obra, malecones, el malecón de Altata, el malecón de Topolobampo, el malecón del Fuerte. En Mazatlán se hicieron avenidas nuevas. Mazatlán es una cosa especial, porque a mí me llama la atención cuando voy a Mazatlán, cómo ya hay un gran bulevar, que se llama Boulevard Pacífico, y tú caminas y caminas cuadras y cuadras en tu carro en ese bulevar, y no encuentras más que a un lado y al otro solo terrenos baldíos, monte, alguna que otra obra modesta o una habitación modesta. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que estamos dejando un Mazatlán listo para el crecimiento que viene de vivienda y el crecimiento urbano. Entonces, así es como también sucede en Los Mochis. Si tú te fijas en el camino en el Boulevard Rosales al sur, ¿sí? Al sur, desde rumbo al CUM, al Centro de Usos Múltiples, tú vas por ese gran bulevar y por el Francisco La Bastida, que das vuelta a la izquierda, y no ves más que sembradíos de agrícolas al lado. ¿Qué quiere decir? Que la ciudad ya está preparada para recibir el crecimiento urbano. Esas son obras que se han hecho gracias a estos recursos adicionales. Entonces, en el 2014, 1.662, y en el 2015, 741 millones. Esto suma los 3.806 millones que te hablo, que conseguimos de recursos adicionales a nuestro presupuesto en el transcurso de cada año. Es importante resaltar que con lo que nos conseguíamos que saliera oficialmente en el presupuesto de egresos de la Federación cada año, más estos 3.800 millones, hemos completado 37.000 millones de pesos
para inversión pública en el estado de Sinaloa en estos 6 años. O sea, es una inversión histórica. Prácticamente no había habido sexenio que invirtiera tanto dinero en todo Sinaloa, porque no ha habido un solo municipio, una sola comunidad, un solo rincón de Sinaloa que la mano del gobernador Maloba no haya llegado hasta allá a invertir en algo en infraestructura. En esta administración contamos con 37,000 millones de recursos federales durante los 6 años para inversión pública, más los 2,600 millones, Yamil, del crédito que recordarás que obtuvimos en el 2011, estás completando 40,000 millones de obra que se invirtieron o se terminarán de invertir en estos 6 años. El caso de la tenencia, sí. Armando, el primer año se dio por primera vez en Sinaloa el que la tenencia no se cobrara a los particulares. ¿Qué efectos ha tenido todo esto? Mira, el tema de la tenencia es un tema interesante. Creo que los tiempos cuando el candidato Maloba ofreció no cobrar la tenencia eran oportunos para hacerlo. En muchos estados del país, incluso la federación, ya había sido siempre, la ley de tenencia había sido una ley federal. En ese tiempo, la federación, esa ley se las traspasó a los estados. Y cada estado tomó la decisión de continuarla o de desecharla, o bien cobrar parcialmente, como lo hizo Maloba, ¿sí? Este tema de la tenencia es importante. Yo sé que la gente que me está escuchando, pues no le gustaría pagar, a nadie nos gusta pagar impuestos, pero es una manera en que el Estado se puede hacer de recursos para hacerle frente a tantas necesidades que tiene el Estado y tantos compromisos que el Estado tiene para operar, para llevar programas sociales, para llevar infraestructura a todo Sinaloa. Y sí, claro, a los sinaloenses nos cuesta trabajo pagar, a los mexicanos nos cuesta trabajo pagar, a todas las personas del mundo les cuesta trabajo pagar impuestos. Pero le llamemos tenencia o le llamemos como sea, es un impuesto que el gobierno ocupa para poderse hacer de recursos para salir adelante. Entonces lo que hizo Maloba, el gobernador Maloba, y a mí se me hizo muy bien que lo haya hecho así, dijo, bueno, lo vamos a hacer parcialmente el subsidio. Le vamos a subsidiar la tenencia a todos aquellos contribuyentes que no tienen la posibilidad de deducir por lo menos una parte del gasto a través de sus declaraciones de impuestos o de su contabilidad fiscal. Y a esas personas fue a las que se favoreció en estos 6 años. Eso representa un subsidio anual de cerca de 360 millones de pesos. La tenencia del monto total, la posibilidad que tiene el Estado de recibir impuestos por tenencia, anda más o menos en los 650 millones de pesos. De esos 340, 350 millones los subsidiamos, o sea, no los recibimos, y solo recibimos 300 millones de todos aquellos contribuyentes que sí pagan. Que no son personas que fiscalmente pueden deducirlo. Bueno, los 300 millones son de las personas que fiscalmente lo pueden deducir. Son las que nos pagaron 300 millones más o menos al año. Debo de ser muy claro en esto. Los gobiernos municipales, ellos llevan una participación del total que se cobra por tenencia. Ellos llevan una participación del 22% y el Estado les comparte el 22% a los 18 municipios. Nosotros le compartimos a los municipios sobre los 650 millones, no solamente sobre los 300 que se ingresaron, porque el municipio decía, oye, yo no tengo la culpa que el gobernador esté dando un subsidio cuando pues son dinero que yo ocupo para operar en mi municipio. Y el gobernador dijo, tienes razón, tú vas a tener tu ingreso completo del 22% de los 650 millones que se deberían de cobrar de tenencia al año.
Entonces, este es un gesto con los municipios de contribuir con ellos, de ser justo con ellos, y también un gesto con un grupo de automovilistas que pudieron gozar de este beneficio durante 6 años. Este cobro, Armando, viene el gobierno de estado, municipios, reciben un porcentaje de todos estos ingresos. Así es. ¿Qué porcentaje es el que se percibe? Sí. O sea, dejas de percibir 300. Sí. ¿Y cuánto es lo que logras sacar de la federación? Bueno, tú estás hablando de las participaciones Sí. federales. Las participaciones federales que le corresponden a Sinaloa Sinaloa tiene un factor, un código, un factor que todos los impuestos que se cobran federales ingresan a una bolsa participable, así le dicen. Bueno, solo el 20% del monto total que se cobran de impuestos entra a una bolsa participable y la federación lo participa con los estados en relación con el factor que cada estado tiene. O sea, esa bolsa del 20% acumulado se multiplica por cada factor y a cada estado le tocan sus participaciones. A Sinaloa le corresponden 17,000 millones de pesos al año, más o menos. Pero ¿cómo se compone ese factor? Que puede ser tu pregunta. Ese factor se compone de el número de habitantes que tiene el estado, del Producto Interno Bruto que genera el estado, entiéndese por Producto Interno Bruto toda la economía que se genera a través de los diferentes sectores productivos del estado. Entonces es una fórmula actuarial que la federación saca y determina un factor, el factor para Sinaloa. ¿Qué se incluye también en ese factor? También se incluye la capacidad que tienen los estados y los municipios y adicionalmente las juntas de agua potable para cobrar impuestos propios. Entonces es importante, y aquí sirva esta invitación y nos ayuden los sinaloenses a seguir siendo cumplidos con su pago de predial, con su pago de recibo de agua, con su pago de impuestos estatales, porque eso nos cuenta, y cuenta mucho, como se dice ahora, y cuenta mucho para conseguir más participaciones federales cada año. En la medida en que nosotros seamos mejores para cobrar impuestos, en la medida de que el sinaloense sea mejor para pagar impuestos y más cumplido, en esa medida le llega más recurso al estado de Sinaloa vía participaciones. Entonces esto viene, no es nada más decir, son 300 millones que dejo de recibir, o sea, sí. Los recibes fiscalmente en la máquina, pues porque tú bonificas, o sea, no sí. Es que se dejó de cobrar en sí. Es un ingreso virtual. Es un ingreso virtual. Es un ingreso virtual que tiene el Estado, que a la vez se lo descuentas, al mismo tiempo que se lo cobras, ahí mismo en el recibo sí. Se lo descuentas. Entonces te dice Hacienda, oye, ese ingreso no entró físicamente. Para yo darte participaciones federales o para incrementar más bien tu factor de participaciones, el ingreso vía impuestos o derechos tiene que ingresar físicamente a las arcas del gobierno. Y estas 350 millones que tú subsidias de la tenencia es un ingreso virtual, por tal motivo no cuenta para el cómputo o para la actualización de tu factor. Tu factor llámase Sinaloa, Estado de Sinaloa. Fíjate que hubo una dinámica a nivel nacional porque había muchos impuestos y muchos derechos que muchos estados los simulaban. Nosotros lo que teníamos virtualmente era únicamente el impuesto sobre la tenencia. Y los primeros 4 años sí nos contó como ingreso y sí nos llegaron participaciones. O sea, no hubo afectación, que creo que es por donde sí, va tu pregunta. En los primeros 4 años no hubo afectación por haber dado un subsidio de 350 millones anuales. Pero los altos funcionarios de Hacienda se dieron cuenta que muchos estados estábamos de alguna manera considerando dentro de nuestros ingresos virtuales, como repito, ingresos que no ingresaron físicamente a las cuentas de gobierno. Entonces hizo una conciliación y una revisión en todos los estados y a todo mundo le quitó todos aquellos ingresos virtuales. Hay estados que le quitaron mucho más de 350 millones, como son los estados grandes, Estado de México, el DF.
Y casualmente o afortunadamente, a la hora que hicieron el balance, es decir, todo este dinero que se estaba acumulando virtualmente, ya no se va a acumular. Entonces vamos a ajustar todos los factores a la realidad. Y Sinaloa salió ganando en la realidad porque se le incrementó su factor, por lo que le quitaron a los otros estados. Entonces, claro, en los últimos 2 años, si hubiésemos cobrado la tenencia completa, el factor fuera mayor. Pero no se perdió o se dejó de recibir tanto dinero como se pensaría, porque los 4 primeros años no hubo afectación alguna, ¿no? En el caso de los uniformes escolares. ¿Qué tenemos con los uniformes? No, digo, o sea, ¿cómo cambia el panorama de egresos? Pues, o sea, porque ese gasto no se tenía en el 2010. Sí. Mira, en el 2010 había muchos gastos que no se tenían. Había gastos, por ejemplo, el presupuesto para seguridad pública no era tan generoso como lo es ahora. El número de vehículos que operaban la policía no eran tantas unidades como son ahora. Los sueldos a los policías no eran tan atractivos y los seguros de vida que les damos ahora a los policías no eran tan atractivos como lo son. Entonces, en el tema seguridad y en el tema nómina de policías y viáticos y traslado de unidades de un lado a otro de Sinaloa, es un gasto nuevo que tuvo el gobierno de Mario López Valdés. Otro gasto nuevo son los uniformes. No se tenía tampoco, pero tampoco no se tenían los ingresos que ahora que logramos obtener nosotros, ese crecimiento en el presupuesto del que hablamos al principio. Los uniformes, los útiles, el subsidiar la tenencia tampoco se tenía. Otro gasto que en la administración anterior no se tenía era los municipios recibían el 20% de las participaciones. De lo que le llegaba a Sinaloa, se les compartía el 20%. Del impuesto sobre tenencia se les compartía el 20%. En la administración actual se les comparte el 22%, porque también el gobernador Maloba vio que los municipios financieramente no estaban bien. Estamos hablando de hace 6 años, ¿no? No venían bien las economías y las finanzas de los estados, de los municipios, no venían bien, y se acordó a través del Congreso darle 2 puntos más de participación. Eso representa entre 300 y 350 millones de pesos al año que el gobernador Maloba ha estado entregando de ese 2% adicional, que antes el gobernador lo administraba para también ayudar a los municipios, pero de alguna manera pues más a unos, más a otros, menos a otros, ¿no? De esta manera ya va equitativo, de acuerdo al factor, así como el estado de Sinaloa tiene un factor para las participaciones federales que te hablaba hace un ratito, también cada municipio, los 18, tienen su factor y ese 2% se distribuye en base al factor. Claro que les toca más dinero a los municipios que tienen más habitantes, ¿sí? Pero bueno, se distribuye de alguna manera equitativamente. Y no había tantas universidades tecnológicas como hay ahora, no había muchas cosas que el gobernador Maloba ha implementado durante este año, y a veces la pregunta va en el sentido de decir, bueno, esto no estará generando que el gobierno no tenga dinero para otras cosas, porque lo está gastando en uniformes, porque lo está gastando en útiles. A mí se me hace que el programa de útiles ha sido un gran programa. Te voy a decir por qué. Si bien es cierto, primero salió por la sensibilidad social de decir vamos a ayudar a la gente a que no gasten uniformes, y a aquella gente que no tiene la posibilidad económica de estarle comprando uniformes a sus hijos, que sienta que el gobierno le va a regalar un par de uniformes anuales. Así nace el programa, meramente social. Pero dio un giro el programa que, además de ser social, se convirtió en económico, porque muchísimos talleres y muchísimas fábricas de uniformes se instalaron en Sinaloa, se generó empleo, se generó una economía que le aporta al Producto Interno Bruto de Sinaloa, y ha sido exitoso por las 2 vías, tanto la social como la económica. El desarrollo económico que tenemos que buscar también en el gobierno.
El caso de los útiles. Si bien es cierto, los 2 primeros años del gobierno se compraron a un solo proveedor los útiles, de repente, no de repente, sino de un momento dado, dice el gobernador Maloba, oye, vamos a ayudar al comercio local de Sinaloa y que sean ellos quienes vendan los útiles. Entonces también con ese programa se está generando economía en las pequeñas papelerías, en las grandes cadenas de tiendas departamentales que también venden útiles, y bueno, se generó una economía en Sinaloa. Y a mí se me hace que los 2 programas han sido buenos, han sido exitosos, han generado una derrama económica importante en Sinaloa, y eso es lo que cuenta, que el dinero de la Federación y el dinero del Estado sirvan para mover los diferentes motores de la economía sinaloense, ¿no? Declaró el gobernador, Armando, hace un mes y medio, en relación a estos programas, que presenten facturas, porque si no, después no se quejen de que no les paguen. Que hubo problemas al principio, de que no se pagaban y demás. Sí. ¿Cómo va ese asunto? ¿Van a salir el año bien? Lo que pasa es que cuando empiezan los programas, pues los programas son perfectibles, pues empiezan por primera vez, es la primera vez que los echas a andar, y entre el tema de que juegan, por ejemplo, para el programa de los útiles y los uniformes, entran en juego 3 secretarías: la Secretaría de Economía, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Finanzas. Y bueno, y también los propios comerciantes que son los protagonistas de este programa, proveedores, ¿no? sí. Los proveedores. Entonces los primeros programas, pues se tardaba el proveedor en presentar su documentación, en presentar su facturación, se tardaba la Secretaría en revisarlo, la Secretaría de Educación o la Secretaría de Desarrollo Económico o la Secretaría de Finanzas se tardaba en pagar, ya que una vez se revisó todo y cumplió toda la burocracia, como dice el gobernador, vamos agilizando la burocracia. Entonces el gobernador lo que quiso decir en ese mensaje es decir, oye, no te tardes, porque el gobierno por lo general se tarda, porque hay mucha normatividad con la cual tenemos que cumplir, que cada proceso se hace más lento de lo que normalmente trabajan, a la velocidad a la que trabajan las empresas, ¿sí? Entonces ese es el mensaje que quiso mandar el gobernador, decir, oye, comerciante, por favor no te tardes tú reteniendo los vales y reteniendo tu factura, rápido llévala a la Secretaría de Educación Pública para que la burocracia de las secretarías que tiene una tardanza normal no se acumule a que tú también te tardaste. Y a veces cuando la Secretaría ya está en orden todo el papeleo, ya tiene en orden todo el papeleo, llega a Finanzas, y en Finanzas debo reconocer que a veces en ese momento en que llegan las solicitudes de pagar, en ese momento el flujo efectivo no es suficiente para pagar tantos compromisos que se tienen en esa quincena o en ese mes, que a veces me veo en la necesidad de posponer el pago para quincenas posteriores o semanas posteriores. El gobernador y yo hemos hecho un compromiso este año 2016 de pagar todos los útiles y todos los uniformes a más tardar la primera semana de diciembre. O sea, todas las semanas vamos a ir pagando, como ya empezamos. El programa entre útiles escolares y uniformes es un presupuesto que vale 280 millones de pesos. De esos 280 millones, tenemos 2 semanas que ya empezamos a pagar, hemos pagado 60 millones ya. Entonces, cada semana vamos a ir avanzando, cada semana conforme fueron llegando las solicitudes de los proveedores, conforme fue llegando su papeleo, así es como vamos a ir pagando, y siendo el último pago la última semana de diciembre. ¿Primera semana de diciembre? Perdón, la primera semana de diciembre, y aprovecho tus cámaras y tu programa para decirle a los proveedores que nos tengan confianza, que es una instrucción del gobernador de que se cumpla en este plazo o antes incluso con el pago de todas las facturas. Por eso también el llamado de que rápido las lleven a revisión, ¿no? Muy bien. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar en un momento. Estamos platicando con el secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, Armando Villarreal Ibarra. Regresamos en un momento.
Yamuni es la confianza de nuestra gente, la gente que trabaja desde que sale el sol. Yamuni es la confianza de hacer las cosas bien, con 30 años de experiencia, representaciones agroindustriales. Yamuni le ofrece equipos y refacciones agrícolas para que su trabajo en el campo sea productivo y exitoso. Para usted que sabe que la calidad da seguridad y que nuestro servicio hace la diferencia. Representaciones agroindustriales Yamuni. Niños Héroes 255 Sur. Teléfono 812-8015. Equipos y refacciones agrícolas para la aplicación de fertilizantes líquidos y amoníaco. Megacable trae para ti el mejor béisbol del mundo directo a tu hogar. MLB Extra Innings. 7 canales dedicados al béisbol de las grandes ligas. Y todo a un superprecio. Vívelo también en alta definición. MLB Extra Innings. Está en Megacable. Informamos sobre los acontecimientos y hechos más relevantes del norte de Sinaloa. Partimos de la libertad de información, un periodismo objetivo con oportunidad y veracidad. Somos Mega Noticias Los Mochis, de lunes a viernes a partir de las 8:20 de la noche por Mega Canal. Amigos de Megacable, en Fox para Todos nos encanta la WWE y es por eso que nos encanta Fox Más, porque no solo tiene en vivo todos los eventos pago por evento de la WWE, sino también 10 canales y 7 de ellos en HD, con series que se estrenan al mismo tiempo que en Estados Unidos y películas recién salidas del cine. Además, cuando quieras, donde quieras, con Fox Play. Contrátalo por menos de lo que pagarías en una ida al cine. Y si ya lo tienes, disfrútalo. Samira Yamuni Lab, un laboratorio mochitense que durante 39 años se ha dedicado a brindar en nuestros estudios clínicos confiabilidad, calidad y servicio. En Samira Yamuni Lab tenemos respeto a la vida. Somos seres humanos que trabajamos profesionalmente para usted. Samira Yamuni Lab, nuestros resultados son su seguridad. Visítanos. Venustiano Carranza 148 Poniente, entre Guillermo Prieto y Allende. Teléfono 815-8880. Regresamos a la mesa de análisis, estamos platicando con Armando Villarreal Ibarra, secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. Ya hemos hablado, haciendo un análisis de muchos de los programas que tiene el Gobierno del Estado, como son las tenencias, uniformes, los ingresos que se han tenido de parte del Estado y de la Federación anualmente en base a las gestiones que se realizan. Y yo quisiera, Armando, ahorita que entráramos por ¿cómo reciben ustedes de deuda en el 2011 ya entrando y cómo piensan que van a entregar? Tanto en la deuda de largo plazo como la deuda de corto plazo. De corto plazo. Muy bien. Fíjate, Yamil, que el tema de la deuda hace 6 años no era tema. Si te has fijado en la vida de los gobiernos o en la vida del país, de repente hay temas que toman relevancia, que por años estuvieron, que aparentemente a nadie le importaba saber de ese tema, y de un momento a otro la gente se empieza a interesar por los temas. Pero no es por todo lo que está pasando en toda la República. Sí, y a lo que voy es que es bueno eso. Mira, recordarás, antes prácticamente a nadie se interesaba por el tema de los recursos naturales y empezó a ser tema y los gobiernos adoptaron la responsabilidad de hacer programas, de ponerle presupuesto y todo el tema de la naturaleza. Pero por muchos años no se volteaba a ver ese tema, la sociedad no demandaba atención a ese tema o no lo demandaba con tanta insistencia. Luego el tema de los derechos humanos. Luego ahora recientemente el tema del cuidado de las mascotas y de los animales, y ya ves que hay hasta una ley que en los circos no se pueden ya, cuando era tradición de los circos, presentar animales, pues ahora ya está prohibido. Y ahora el tema, y qué bueno, a mí me da mucho gusto que sea el tema de hoy, porque eso va a ayudar a los municipios, a los estados y al país de estar cuidando lo que está gastando. Ahora el tema, en este sexenio, no particularmente de Maloba, sino en estos 6 años, ha tomado mucha relevancia saber, interesarse por cuánto debe la federación, por cuánto deben los estados y cuánto deben los municipios. Y sí, a lo mejor esto surge a raíz del excesivo endeudamiento de Coahuila y de las situaciones
de Veracruz. Pero surge por Coahuila, si te fijas, ¿no? Y ya de ahí pues empiezan a investigar y sale la deuda total de cada uno de los estados. Repito, a mí se me hace extraordinario que la sociedad, los medios de comunicación estén muy pendientes de la deuda de los municipios y de la deuda de los estados, porque esto va a ser la única manera en que los gobernantes en turnos o los administradores en turno no estemos viendo como posibilidad el endeudamiento permanente para sacar adelante las necesidades o los programas del gobierno. Ha llegado el momento en los gobiernos en que tenemos que empezar a decir con toda sinceridad, con todos los argumentos, con una amplia explicación, que hay muchas cosas que se venían gastando o se venían invirtiendo que ya no es posible seguirlo haciendo, porque esto va a seguir endeudando a los estados y a los municipios. Y con esa claridad tenemos que salir a los medios de comunicación y explicarle a la gente, decir, oye, lo que yo te podía ayudar con becas, lo que yo te podía ayudar con uniformes, lo que yo te podía ayudar con útil, lo que te podía ayudar con la tenencia, o te podía ayudar con tal o cual, estoy mencionando programas al azar, no en lo particular. Con lo que te podía ayudar o te ayudé por años, ya no lo voy a poder hacer. Ya hay una razón muy importante porque dos razones que yo he detectado hasta ahorita, muy importantes porque ya no podemos ser tan generosos con lo que el gobierno no tiene o no va a tener. Mira, cuando nuestra clase trabajadora, llámese maestros, policías, doctores, enfermeras, personal sindicalizado al servicio del Estado, cuando todas esas personas eran jóvenes, no tenías que incluir en tu presupuesto altas cantidades para atender el tema de las pensiones, porque eran jóvenes, todavía no se jubilaban. Entonces, eso, aunado a que los ingresos vía petróleo eran abundantes, eran generosos, eran espléndidos, pues esas dos cosas, a que no tenías que invertir en pensiones y te estaba llegando recurso de los excedentes del petróleo, pues logramos hacer un gobierno, y no estoy hablando de Sinaloa en particular, estoy hablando del país en general. Logramos hacer un gobierno con muchas instituciones, con muchos organismos, con muchas dependencias, con muchos programas sociales, con muchas prestaciones para los trabajadores, que ya no lo puedes hacer porque ya no estás teniendo esos ingresos que te daba el petróleo, y nuestra clase trabajadora se hizo adulta, se hizo vieja y te está demandando. ¿Es un pasivo laboral? Es un pasivo laboral y te está demandando ya el monto de sus pensiones. Por ejemplo, en el presupuesto 2016, de los 20,000 millones que yo te platiqué de libre disposición para que operen los tres poderes, este año se van a ir en pensiones cerca del 10%, o sea, 2,000 millones de pesos para pago de pensionados y jubilados. Del año pasado a este año nos creció en 600 millones de pesos ese compromiso, y la tendencia es que vaya creciendo en esas mismas proporciones en el 2017, en el 2018. Entonces, muchas cosas que tú venías haciendo con regularidad y programas que venías apoyando con regularidad, vas a dejar de hacerlos y vas a tener que salir a los medios y vas a tener que atreverte a mirarle a la gente a los ojos y decir, no puedo seguirte ayudando con eso, porque mis ingresos ya no son suficientes para poder ayudarte en esos conceptos, porque ahora se lo tengo que meter a pensiones y a jubilaciones. Bien, si no hacemos eso, pues vamos a estar en un sobreendeudamiento permanente, porque aquí lo que tú gastas de más, no hay más que dos vías para fondearlo, para arreglarlo. Uno, o te sigues endeudando, o dos, incrementas tus impuestos. Y ninguna de las dos son atractivas, y ninguna de las dos son recomendables, y ninguna de las dos, bueno, antes la de no cobrar impuestos nunca, repito, nos ha gustado, a nadie nos ha gustado, y la de endeudarnos a cada vez menos gente, o más gente, perdón, le empieza a llamar la atención y le empieza a gustar, a no gustar que sigamos endeudados. Antes no era tema. Y te voy a decir, no era tema tal que, por ejemplo, en la administración anterior,
no era el tema, y no porque la administración anterior lo estaban haciendo mal o porque tenían muy calladito el dato y no lo querían compartir con la sociedad. Simplemente la sociedad no se interesaba en saber qué tan endeudado estaba su gobierno. Hoy en día, repito, es un interés diario de saber qué tan endeudado está. Y nos tocó a nosotros, la administración de Mario López Valdés, empezar a dar esa información. Y nos tocó a nosotros empezar a recibir las críticas que se cree que Maloba ha sido el gobernador que ha endeudado sobremanera al Estado. Y si tú nos comparas a nivel nacional, en el tema de deuda estamos en el 8º lugar a nivel nacional. Siendo el número 1 el menos endeudado, nosotros estamos como Sinaloa en el número 8. O sea, la deuda de Sinaloa no es problema, es manejable. Pero se puede hacer inmanejable si no cuidamos todo esto que te vengo diciendo yo, que tenemos que empezar a detener, a sacrificar, a dejar de hacer, a dejar de otorgar. Te repito, no era el tema en los años anteriores. Nosotros, por ejemplo, recibimos de deuda a corto plazo. ¿Cuál es la deuda a corto plazo? Es como si le decimos al padre de familia, a la ama de casa que nos está viendo, la deuda a corto plazo es lo que tú debes a tu tarjeta de crédito, que urge pagarlo porque tiene un vencimiento o porque estás pagando los mínimos y te está agobiando la deuda y te gustaría pagarla completa. Lo que tú le debes a la tiendita de la esquina, la mensualidad que debes en la mueblería, la cuota que te cobra mensual Megacable. Bueno, esa es la deuda de corto plazo. La deuda de corto plazo del gobierno del estado de Sinaloa hoy en día está en 3.500 millones de pesos. Nosotros esa deuda de corto plazo la recibimos en 2.850 millones. ¿3.000 qué es eso? Está en 3.492 millones, 3.500 millones. Nosotros la recibimos en 2.850 millones. O sea, esto es a corte al 31 de diciembre del 2015, porque el 2016 pues todavía no termina. En 5 años, el gobernador Maloba ha incrementado la deuda en 640 millones de pesos. Hemos sido muy cautelosos de hacer un trabajo importante de frenar el crecimiento galopante con el cual se venía cerrando cada año en el concepto de deuda a corto plazo. Y debo destacar también que desde el último año y medio o 2 años de la administración anterior, también se empezó a hacer un trabajo importante para frenar el crecimiento galopante con el que se venía la deuda a corto plazo. En la administración anterior llegó a deber un año, a cerrar la contabilidad de uno de sus años de gobierno, particularmente el 5º año, llegó a deber 4.540 millones de pesos de deuda a largo plazo. Entonces podemos hablar que en el último año de gobierno hicieron un trabajo importante para contener, para parar ese crecimiento y empezarle a abonar a la deuda, que la dejaron en 2.853. Se hizo un buen trabajo en el último año y medio del gobierno, y nosotros hemos continuado con esa tendencia de que la deuda no siga creciendo desproporcionadamente. Es el trabajo inicial que se tenía que hacer del gobierno saliente anterior y del gobierno actual. Lo logramos, lo contuvimos, si bien es cierto, lo incrementamos 640 millones de pesos de deuda, que si tú lo divides entre 5 años, estás hablando de 127 millones promedio anual, que no es prácticamente nada para todas las contingencias que suceden en una economía de gobierno. ¿Qué hay que destacar también en este sentido? Yo te hablaba de los excedentes del petróleo y te hablaba de los ingresos adicionales con los que puede contar un gobierno. En el gobierno anterior, ellos tenían excedentes en sus presupuestos de ingresos de libre disposición de los 20,000 que te he venido hablando. Ellos tuvieron en sus 6 años cerca de 3.500 millones adicionales de ingresos de los que tenían presupuestados, de los que tenían programados. Recibieron por encima de lo que esperaban en 6 años
3.558 millones. Nosotros en 5 años, para que te des una idea cómo se ha ido cerrando la posibilidad de conseguir recursos a través del petróleo o recursos adicionales para libre disposición, nosotros en 5 años, de acuerdo a lo que nosotros esperamos de recibir y lo que programamos en nuestro presupuesto de ingresos de cada uno de los 5 años, hemos recibido 1.865 millones por debajo de lo que esperábamos. Entonces, a pesar de que hemos recibido ingresos menores a los presupuestados, hemos contenido el crecimiento galopante de la deuda a corto plazo. Le hemos abonado 520 millones a los créditos a largo plazo, o sea, los créditos, que es la segunda deuda, los créditos a largo plazo. ¿Ese a cuánto asciende? Los créditos a largo plazo llegaron a ascender a 5.220 millones de pesos. 2.520 millones de deuda histórica que nosotros nos encontramos a largo plazo, más 2.600 que en este gobierno le incrementamos. Ustedes recordarán en el 2011, ¿por qué pedir un crédito? A lo mejor la sociedad, a lo mejor la ama de casa, el empresario, la persona que nos está viendo en casa dice, bueno, ¿y para qué piden crédito? ¿Para qué se endeudan? Pues ellos me entienden por qué piden crédito también. Es la manera que tú tienes de hacerte recursos para crecer, para hacer las cosas más rápido de lo que tu flujo de efectivo te lo permite. El crédito es una herramienta muy buena, pero hay que saberla manejar. ¿Por qué vamos nosotros al Congreso? Porque para pedir un crédito a largo plazo necesitas una aprobación del Congreso. No es así como que a mí se me ocurrió y yo voy a la banca y yo con mis facultades de secretario de Finanzas o las del gobernador firmamos un pagaré y el banco nos da dinero. Tenemos que ir al Congreso, tenemos que explicarles la causa de por qué queremos pedir y para qué queremos el dinero. Nosotros fuimos al Congreso, pedimos 3.000 millones de pesos, nos autorizaron 2.600 en el 2011 y fuimos porque ustedes recordarán el 2 de febrero del 2011 se da el tema de las heladas en el tema agrícola y nosotros teníamos recientemente 30 días en el gobierno, 32 días. Y cuando llegamos nos dimos cuenta que el motor, a Sinaloa lo mueven varios motores, la economía de Sinaloa son varios motores. El motor de la pesca, el motor de la minería, el motor de la ganadería, el de la construcción, el motor del turismo, el motor de la agricultura. Son los principales motores de la economía que nos hacen generar un Producto Interno Bruto en el Estado. Cuando nosotros llegamos, el motor del turismo estaba frenado. Había una delincuencia muy importante en Mazatlán, los cruceros se habían retirado, o sea, Mazatlán estaba perdido turísticamente, entonces el motor estaba frenado. El motor de la agricultura se frena el 2 de febrero con la helada y el motor de la construcción estaba frenado, solo estaba jalando prácticamente, y el de la pesca ya ves, todos sabemos cómo opera el motor a muy bajas revoluciones, opera el motor de la pesca, y los que estaban activados fuertemente era la ganadería y la minería. Entonces, cuando vemos esa problemática y hacemos un estudio económico, decimos, oye, el Producto Interno Bruto de Sinaloa, con el motor frenado de la agricultura, se nos va a caer por lo menos en 10 puntos. 10 puntos quiere decir que iban a dejar de circular en la economía sinaloense 24.000, 25.000 millones de pesos. Porque el Producto Interno Bruto de Sinaloa son 240.000, 250.000 millones de pesos. Entonces eso es preocupante, es decir, tener frenado el motor del turismo, tener frenado el motor de la pesca, tener frenado ahora el motor de la construcción y ahora el motor de la agricultura. Esto va a ser un caos, la gente no va a tener dinero, vamos haciendo algo. Ahí fue donde tomamos la decisión de ir al Congreso a solicitar 3.000 millones de pesos para hacer obras, porque tú no puedes pedir crédito a largo plazo si no es para infraestructura. Solamente por ley yo puedo pedir, o el gobierno puede pedir créditos a largo plazo para hacer infraestructura o inversión pública. Fuimos, como nunca el Congreso analizó el crédito, nos especificó, claro, en relación a nuestra petición,
para qué obras en particular era cada obra. O sea, en el decreto quedó por primera vez enunciado cuánto costaría cada obra, y la suma eran 2.600 millones, que fue lo que finalmente autorizaron. De esos 2.600 millones, en estos años que han transcurrido, le hemos abonado un poquito más de 200 millones de pesos. O sea, si bien es cierto, sí pedimos, si bien es cierto, se necesitaba para el tema de los motores, que ya expliqué, pero también es cierto que le empezamos a abonar al capital, ¿no? Entonces, en conclusión, los créditos a largo plazo del gobierno del Estado son 2.620 que nos encontramos nosotros, perdón, 2.520 más 2.600 que le agregamos nosotros, eso da 5.220 millones, sí son 2.620 y 2.600, la suma da 5.220 millones. Nosotros le hemos abonado 300 millones al capital de la deuda histórica y 200 millones a la deuda nueva, de tal manera que hoy en día el saldo a largo plazo es de 4.700 millones de pesos. ¿Sí? Tenemos una deuda adicional. Esa deuda adicional es de la carretera Benito Juárez, que es un crédito que está en un fideicomiso con Banobras, que viene desde la administración de Antonio Toledo Corro. Y se está pagando, todavía hay un saldo de cerca de 800 millones de pesos por pagar de esa carretera. Y también de la administración de Francisco Labastida viene otro fideicomiso y otro crédito en el que se desarrolló el proyecto Tres Ríos en Culiacán, que ha sido un proyecto espectacular y ha generado muchísimo desarrollo en Culiacán y derrama de dinero, y de ese a la fecha se ven 114 millones. Entonces, a largo plazo debemos los 4.700 más 914 millones de esos dos créditos, de la carretera y del proyecto Tres Ríos. Y la del corto plazo, que ya te mencionó, de 3.500 millones. Armando, se nos va a acabar el tiempo, pero antes de entrar al programa recibimos una llamada ahí. El problema de los maestros no titulados, que se les debe y que porque están sin título, ellos aceptan perfectamente bien eso, ¿no? Que no tienen título y que por eso se están eliminando, o ya los eliminaron, pero el adeudo quedó. ¿Qué informaciones puedes dar? Sí, mira, sí es un tema, lo hemos estado platicando y debo de ser honesto con el líder de los maestros, el profesor Fernando, que siempre ha sido, que ha estado muy puntual gestionando este tema. Incluso nos hemos reunido un par de veces, el secretario de Educación, un servidor, el gobernador, la mesa directiva del sindicato, para ver este tema. Y este tema, si bien es cierto, fueron contrataciones que se hicieron de maestros el año pasado y de alguna manera no se los pagó porque se dieron cuenta que no se cumplía con un requisito importante, que era estar titulados. Si bien es cierto, ellos ya trabajaron, si bien es cierto, la instrucción del gobernador es que les paguemos. La semana que entra tenemos otra reunión y ya definitiva seguramente será para ponernos de acuerdo con la mesa directiva del sindicato. El gobernador estará en esa reunión porque es ese tema, y siempre el tema de los maestros no es un tema, siempre traen varios temas y siempre los estamos atendiendo, y siempre ellos han sido muy comprensivos con el gobierno, con el patrón, como dicen ellos, y nosotros también hemos sido muy comprensivos con ellos y siempre hemos llegado a acuerdos, y a veces por la cuestión de flujo efectivo nos tardamos un poco en pagarles, pero finalmente les pagamos y vamos cumpliendo con cada una de sus prestaciones o cada una de sus peticiones. Esta es una de ellas, ese maestro que te habló y los que nos están escuchando, que confíen que les vamos a pagar, y que también estén conscientes que en el futuro, si no cumplen con los requisitos, pues no podrán ser contratados, y que espero entiendan eso, porque esto nos mete a nosotros en problemas de observaciones de las auditorías superior del Estado, de la Auditoría Superior de la Federación, y si bien es cierto, cumplimos con el compromiso de ley de pagar por un trabajo que ya se hizo,
pero por otro lado nos quedamos con una posible observación. Pero bueno, esa será situación de nosotros solventar esa observación, como lo será pues pagarle a esa gente que ya trabajó. Armando, pues muchísimas gracias. ¿Algún mensaje que quieras mandar? Pues el mensaje que quiero mandar es que el gobierno está en buenas manos, que estamos haciendo un esfuerzo importante para cerrar fuerte. Estamos trabajando con la misma o mejor energía que con la que entramos, aunque pareciera que cuando los gobiernos ya están de salida uno baja la guardia. Ustedes pueden ver al gobernador cómo recorre todo el estado, supervisando obras, entregando obras, haciendo juntas de trabajo, entrándole a resolver si es problema de los agricultores, si es problema de los maestros, si es problema del que sea. Él está presto para atenderlo, para comedirse, para ser el líder de la gestión, y así vamos a estar hasta el último día, y que cualquier situación y cualquier duda y cualquier sospecha que tengan, pues nos las hagan saber y nos invites aquí al programa para aclarárselas, y estamos dispuestos a siempre verlos a los ojos, siempre venir a las cámaras y siempre estar en los medios de comunicación, pues informándole a la gente. Estos 2 meses y medio así serán. Creo que es importante, como lo he dicho yo en una ocasión, se han dicho muchas cosas del gobierno de Maloba, se han dicho cosas muy buenas y cosas muy malas, como es normal en todos los gobiernos, y en este momento quisiera yo tomar ese tiempo como el derecho de réplica. Se han dicho tantas cosas y el derecho de réplica es decir, dame oportunidad de venirte a platicar mi historia, de venirte a platicar los números reales, lo que está pasando, para que tú, ciudadano, pues tengas las dos informaciones y con las dos informaciones, y con eso ya decidas tú si tiene razón el comentario del café o el comentario de la reunión, o si tiene razón la autoridad, ¿no? Y será el tiempo lo que dictará si este fue un buen gobierno o fue un mal gobierno. Yo me animo a adelantar que el tiempo nos dará la razón de que fue un buen gobierno, y quiero decirlo aquí en tus cámaras y a tu auditorio, que para mí ha sido un orgullo trabajar al lado del gobernador Mario López Valdés y ver de cerca todas las decisiones que se tomaron, todos los proyectos que se implementaron, todos los programas que se implementaron, y la obra y la inversión pública histórica que estamos dejando. Pues muchísimas gracias, Armando, y a todos ustedes muchas gracias. Este programa de la Mesa de Análisis con Armando Villarreal Ibarra, secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, y nos vemos la próxima semana.
Yamuni es la confianza de nuestra gente. La gente que trabaja desde que sale el sol. Yamuni es la confianza de hacer las cosas bien. Con 30 años de experiencia, representaciones agroindustriales. Yamuni le ofrece equipos y refacciones agrícolas para que su trabajo en el campo sea productivo y exitoso. Para usted que sabe que la calidad da seguridad y que nuestro servicio hace la diferencia. Representaciones agroindustriales Yamuni. Niños Héroes 255 Sur. Teléfono 812-8015. Equipos y refacciones agrícolas para la aplicación de fertilizantes líquidos y amoníaco. Megacable trae para ti el mejor béisbol